Buenas noches, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel. Para continuar con nuestro curso de Filosofía y Sabiduría. En esta ocasión, en la lección número 4, vamos a ver cuáles son las áreas de la filosofía. Ya comentamos en la primera ocasión cuáles son las formas de conocimiento que hay. Revisen, busquen la lección número 1, Filosofía 1, Filosofía y Sabiduría 1. En la lección 2 mencionamos cuáles son los 25 filósofos más importantes, pero voy a redondear la lista a 100 filósofos. Ahorita mencioné en esa segunda lección los más relevantes como Sócrates, Aristóteles, Platón, Sartre, Pitágoras, Kant, Descartes, muchos más. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las áreas de la filosofía. Ya mencionamos en la lección anterior que filosofía significa amor a la sabiduría. Filos es gusto o amor. A la sofía, sabiduría. Pero a mí la palabra amor a la sabiduría no me gusta mucho porque la palabra amor tiene otras implicaciones, más que nada personales. Yo le llamaría gusto, en lugar de amor, gusto por el conocimiento, porque la sabiduría también tiene unos conceptos algo difusos. Bueno, ahorita comento qué entiendo por sabiduría. Pero para mí la definición más adecuada para la filosofía, aunque no está registrada en la filosofía, los cursos de filosofía, es la que estudia los fundamentos de la existencia. ¿Qué quiere decir? Los fundamentos de todo lo que existe. ¿Por qué existe? ¿Dónde existe? ¿Cómo existe? Porque detrás de cada ocupación humana hay unos fundamentos del por qué existe esa ocupación. O detrás de cada conducta o de cada hacer o pensar hay una razón detrás anterior al por qué ese tipo de pensamientos, ese tipo de conductas, ese tipo de ocupaciones. La filosofía, más que nada, habla de las bases generales, los fundamentos en los que se basa un algo, un hacer, un pensar. Bueno, vamos a... Y la sabiduría, una cosa es el conocimiento, ya dijimos formas de conocimiento, y otra cosa es la sabiduría, o forma parte de lo mismo. Mucha gente dice, esa persona es muy sabia, porque sabe cómo hablarle a los demás. Bueno, eso no es sabiduría. Eso es diplomacia, madurez, inteligencia. La sabiduría es concretamente algo, se basa en la palabra saber. El que tiene sabiduría, tiene saber. Pero pues todos tenemos un saber. Yo sé cómo cruzarme la calle, sé cómo hablar por teléfono, sé cómo hacer un guisado de huevos con jamón. No, sabiduría es saber mucho y saber de todo y saber relacionar todo en sus fundamentos más amplios. Esa sería la sabiduría, no el actuar bien o no. Y también dicen que la filosofía, dicen esa persona es un filósofo pues porque habla bonito o habla muy bien. Bueno, también qué bueno, se le felicita por su inteligencia. Pero si esa persona no sabe si lo que está diciendo a qué corriente filosófica corresponde, pues no es filósofo. Debe saber cuál es la corriente filosófica o el área de filosofía
en la que se basa para decir eso. ¿Sí? O sea, las palabras fáciles, mucha gente las usa. También dicen, ya lo mencioné en mi curso de psicología, no, él es buen psicólogo porque sabe escuchar muy bien. Qué bueno, lo felicito. Pero ser psicólogo no es solamente saber escuchar, ni tampoco saber dar consejos, que es parte de la psicología. Saber escuchar, saber dar consejos, pero eso no lo hace buen psicólogo. La psicología es, hablando de psicología, por ejemplo, clínica, no solamente es escuchar, sino encontrar básicamente la transferencia y la contratransferencia en la mente y en el comportamiento de la gente. ¿Qué quiere decir? Que la persona pueda entender y descubrir el por qué se comporta o piensa o siente así. Pero para eso es un procedimiento complejo y saber manejar la relación. Entonces, no es simplemente saber escuchar, porque por ahí vi que una amiga es una psicóloga. No, no, no. Una amiga es una amiga y es una persona que escuche y que dé afecto. Para ser psicóloga tendría que conocer los mecanismos y procedimientos para hacer que la persona encuentre la causa y la solución de lo que le pasa, que la hace sufrir o que la hace actuar de cierta forma. Bueno, vamos a continuar. El tema son áreas de la filosofía. La filosofía, como ya vimos en la primera lección, la número 1, es un conocimiento de los fundamentos de lo existente. Se diferencia de la religión en que la filosofía busca las raíces del conocimiento basado en el razonamiento, no en la emoción, ni en la imaginación, ni en la fe, no, en el razonamiento más profundo. Y la filosofía se distingue de la ciencia en que la filosofía no requiere una comprobación empírica. La ciencia, cuando dicen que, en la ciencia dicen que el agua está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, la famosa fórmula H2O, tiene que demostrarlo. Tiene que demostrar que está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. No es simplemente pensar lo que yo creo. En la filosofía la gente puede tener su propia, entre comillas, filosofía. Pero para que se convierta en ciencia tiene que demostrar ante la comunidad científica que lo que dice es lo más cercano a la realidad. Entonces, la mitología son mitos, la religión son fe, la filosofía es conocimiento y razonamiento, la ciencia es comprobación de lo que se dice y se explica. Bien, en la filosofía hay varias áreas de la filosofía. Vamos a empezar. Una es la ontología. Ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología podríamos decir como que es el origen de todo, lo que está detrás de todo. Cuando hablamos de esto, ¿cuál es la ontología? La causa primera o última de eso. Bueno, luego lo explicamos. Luego, y comento, en la antigüedad no existía todavía la ciencia empírica, la verdadera ciencia. Porque mucha gente le llama ciencia a hablar de algo con inteligencia y explicarlo. No, la ciencia es demostración de lo que se dice. En la antigüedad, primero fue el pensamiento mitológico, luego el pensamiento religioso, luego el pensamiento filosófico y hasta el Renacimiento, por ahí de 1400 y tanto después de Cristo, surgió la ciencia, como método científico. Pero antes se explicaban las cosas por un razonamiento. Esa era la filosofía. Entonces,
con el paso del tiempo muchas áreas o ramas de la filosofía pasaron a la ciencia, porque la ciencia ya empezó a demostrar con argumentos hipotéticos y de demostración científica lo que se decía antes como filosofía. No quiero complicarme. Entonces, de ahí que voy a mencionar las que después se convirtieron en ciencias, pero después de la ontología vamos a hablar de la cosmología. La cosmología es la que hablaba del origen del universo material, o sea, las estrellas, los planetas, las galaxias, todo eso. ¿Cuál era su fundamento de por qué existían? Después pasó ya, propiamente se lo pasaron a la astronomía, pero sigue habiendo un fundamento cosmológico. ¿Qué hay más allá de lo que existe en el universo, en los astros? Pasamos a la siguiente. La nociología. Nociología viene de nos, quiere decir conocimiento. Es la corriente, o mejor dicho, el área de la filosofía que habla del conocimiento mismo. ¿Qué es el conocimiento? Luego lo explicamos. Esto, cosmología, lo que es el cosmos. La ontología, el origen inicial y final de todo. Bueno, otra es la epistemología. La epistemología también tiene que ver con el conocimiento, pero más que nada en su conocimiento que lleva hacia la búsqueda de la verdad. No nada más tener conocimiento. Yo tengo el conocimiento de que hay un equipo de fútbol que se llama Real Madrid o Manchester United. Bueno, en la epistemología no nada más es conocer, es tratar de encontrar la verdad de las cosas. Bueno, luego lo vemos. Otra es la lógica. La lógica es decir, no, pues como dicen, pues me suena lógico, me parece lógico. ¿Qué quiere decir? Búsqueda de la razón. Razón o razonamiento lógico. De ahí los silogismos y otra cosa. Bueno, luego lo explicamos. La otra rama es la metafísica. Metafísica. ¿Qué es la metafísica? Bueno, la física se refiere a lo que existe, lo que vemos. Yo veo el árbol, veo a las personas, veo la lluvia, veo la sociedad, lo que se ve en la que existe. La metafísica, con la raíz meta, quiere decir lo que está más allá de lo que se ve, más allá de lo que existe perceptualmente. De ahí que la metafísica hable de lo simbólico, hasta de lo fantasmagórico, de las supersticiones, si son ciertas o no, aunque no es la superstición. Es el tratar de entender otras cosas que no vemos, que no percibimos. Vamos a dejar al señor. Otro vamos a llamar que es la axiología. La axiología se refiere a los valores. La teoría filosófica de los valores humanos.
para que no hablen de los valores monetarios como la bolsa de valores del Wall Street, no, valores, son los valores, o la valoración. Otra es la ética. Ética, que habla del concepto del bien, lo que está bien, lo que es correcto y está bien, el bien. Y lo opuesto sería lo que está mal. Ahorita vamos a especificar eso porque hay varios conceptos del bien. El bien como el hacer las cosas correctamente, o el bien como ser bueno con los demás, o el bien como cumplir con ciertas leyes y reglamentos. Es un concepto un poco amplio. Aquí no se refiere al bien de hacer bien un trabajo, o sea, construí una mesa y la hice bien, no. Se refiere al bien con respecto a actuar correctamente. No se refiere al bien tampoco a ser bueno, hace el bien, ama a tus semejantes, eso pertenece, aunque se puede ver en la ética, pero pertenece más bien a otras cuestiones. Otra es la estética. La estética. ¿Han oído hablar que dicen, voy a ir a la estética a que me pongan bello? O voy a llevar a mi perrito a la estética para que lo bañen y lo pongan bonito. Bueno, sí se refiere al concepto de belleza. Belleza. Básicamente la belleza. A ver, tenemos ontología, cosmología, gnoseología, lógica, epistemología, metafísica, axiología. Otra sería, voy a hablar ahora de las que se separaron de la filosofía. ¿Cómo son? Vamos a poner aquí, se separaron. Anteriormente era pues, la lingüística, que hablaba de pues, lenguaje. Otra era la jurídica, que hablaba pues de la ley, de lo legal. Otra era pues la política, que hablaba del poder. Otra era la psicología, que básicamente se refería a la conducta. Otra era la teología, que hablaba pues de Dios o de dioses, ¿verdad? Estas formas de áreas de la filosofía, estas se separaron porque la lingüística pues tiene su propio campo, la lingüística, la misma. La jurídica pues ya pasó a ser parte del derecho. Del derecho, el que estudia, soy licenciado en Derecho. La política, pues obviamente ciencia política. La conducta, pues ya la ciencia de la psicología. La teología, pues es la religión, ¿verdad? Esta es la lingüística, igualmente lingüística. Aunque acá le llamaban filosofía del lenguaje, lenguaje. Filosofía era filosofía de, y habían estas.
ahora ya hay propias especialidades ocupacionales o profesiones que se encargan de esto. Inclusive la psicología mucho tiempo duró como que era una filosofía, no como que era una ciencia, hasta que Watson, el norteamericano, demostró que la psicología se puede explicar científicamente y se debe explicar científicamente. No es simplemente razonar así, filosofar y no. Tiene una explicación científica de por qué la gente se comporta así. Por eso están las leyes de la conducta. Bueno, pero también estas pasaron a ser parte también de otras ocupaciones. La ética forma parte de lo que es la moral. La ética es el fundamento filosófico. La moral es la aplicación práctica del concepto del bien. Dicen, es una persona moral, o sea, se comporta bien, no nada más se piensa, se comporta bien. La estética básicamente le dio forma a lo que se llama el arte. Porque el arte lo que busca, la bella arte, bellas artes. Porque en las bellas artes se busca pues la belleza en el baile, en el canto, en la actuación, en la escultura, en la pintura. Esta es propiamente la cosmología, pues ya básicamente la astronomía. La astronomía se encarga de esto. Entonces, esas son áreas de la filosofía, que se refiere a buscar los fundamentos de la existencia en el cosmos, en el conocimiento, la búsqueda de la verdad, de la razón. Vamos a ponerle en metafísica el más allá de lo perceptual. Más allá de lo perceptual, pero sin caer en la superstición y en la fantasía, sino que la metafísica trata de razonar qué hay más allá de lo que vemos. O sea, nada más lo que percibimos con la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿es lo que existe o hay algo más allá? Bueno, si hay algo más allá, porque la psicología nos dice que en la mente están muchas cosas y existen, pero ¿habrá algo más allá? De aquí que se presta la metafísica a que muchas cosas que son o de la religión, o de la mitología, o de la fantasía, lo pongan en el campo de la metafísica. Amigos, esa es una idea muy general de las áreas de la filosofía. Obviamente todo esto implica una explicación muy detallada. ¿Y cuáles son las corrientes filosóficas en cada una de estas áreas? ¿Sí? Así es de que cuando hablamos de valores humanos, dentro de los cuales está el bien, la belleza, el poder, la ley y todo, estamos hablando todavía de filosofía cuando no tratamos de encontrarle una explicación científica a eso. Porque para una persona algo puede ser bello o justo, pero para otra persona eso no es ni bello ni justo. Esto otro es lo bello y lo justo. Por ejemplo, un concepto muy simple, sin ser racista. Hay personas que dicen, las mujeres rubias son más bonitas que las mujeres morenas o las mujeres asiáticas o las mujeres indígenas. Y uno diría, no, son más bonitas las mujeres indígenas.
Y otro día, no son más bonitas las mujeres rubias. ¿Quién tiene la razón? Pues no, porque esa axiología es el concepto de la belleza que tiene cada quien. Para mí me gustan más, no estoy discriminando a las mujeres morenas. A mí se me hacen, más bonitas las mujeres rubias. Como Marilyn Monroe, para mí es la mujer más bella que ha existido, ¿eh? Esa es mi opinión personal. Pero para otros no. Para otros es una morenita o negrita, es más bonita. Bueno, qué bueno, cada quien tiene su concepto. A eso me refiero, que todavía de aquí para acá estamos en el concepto de la cultura, de la filosofía. Ya cuando hablamos de ciencia, ya en ese momento, lo que digamos en la ciencia hay que demostrarlo. Y la demostración más exacta, más comprobable a la realidad es la ciencia que va imperando, la que se va quedando. Y las demás son desechadas por la comunidad científica, aunque haya personas que la sigan practicando. ¿Por qué la medicina, la ingeniería y todo se basan en la ciencia? Porque es la que demuestra empíricamente en la realidad que es lo que existe y la verdad, y eso les sirve para que haya más producción, no haya mejores avances tecnológicos. Hasta antes del Renacimiento, el pensamiento era básicamente filosófico, pero cuando entramos al modelo capitalista, al capitalismo le interesaba la empresa, la industria, las empresas que fabricaban cosas. Y para fabricar un objeto, pues había que basarse en la realidad misma del objeto. No podíamos filosofar si esto era así o así. Teníamos que encontrar la explicación más cercana a la realidad que nos permitiera hacer productos que sirvieran. Y gracias a la aparición del capitalismo, surgió la ciencia, desplazó a la filosofía en la explicación del mundo, y a partir del Renacimiento en Europa, el mundo occidental es la gran explicación de la ciencia y de la tecnología. Casi todo lo que tenemos se lo debemos a la aparición del capitalismo y a Occidente. Si nos vamos a sociedades orientales, tribales, vemos que ellos viven en una condición de poca tecnología y de poca riqueza material y de pocos valores humanos, inclusive aunque haya ciertos valores, pero no estudian lo que es el derecho, la ética, la estética, como formas de aplicación para la vida, mejorar la vida. Bueno, espero no confundirlos. La ciencia fue un avance de la humanidad, pero hay otro avance mayor, que lo voy a explicar y que lo tengo en mi curso de universalismo, del cual soy el fundador. Gracias amigos, espero haberme explicado bien. Si te gustó este video, dale un clic en suscribirte a mis cursos. Este es de filosofía y sabiduría. Tengo un curso de astrología, tengo un curso de psicología, tengo un curso de religiones, tengo un curso de ética, tengo un curso de historia de México, tengo un curso de historia universal, ya estoy iniciando el de antropología, tengo un curso de valores humanos, 72 valores humanos, soy el fundador del sistema SAT Universal, el CISATUN, y tengo escritos muchos libros, publicados 23 en Amazon, pero más de 50 libros. Y perdón por la vanidad, lo digo para que si te interesa saber esas cosas, puedas consultar mi obra. Muchas gracias.